¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas? Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana de jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Estamos ya en el 8 de julio del año 2021. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes. Y lo vamos a hacer siempre poniéndonos en la presencia de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas, por este día que nos concede, Señor, poder respirar este aire puro. Gracias, Señor, por el maravilloso don de la vida. Gracias también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias también, Señor, por aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan constantemente por encontrarte y seguirte. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que les bendigas grandemente. Hazles prósperos sus negocios y todo cuando emprendan, Señor. Bendíceles. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir con ustedes las lecturas que la Iglesia nos propone para hoy, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Atención, porque la primera lectura está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 44, versículo del 18 al 21 y del 23 al 29. Luego en el capítulo 45 estaremos leyendo el versículo 1 al 5. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: «Con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tu Señor nos preguntaste: ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos sí. Tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos. Pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde estaba nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo: vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos: no podemos volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces: ya saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor». Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo: «Acérquense». Se acercaron y él continuó: «Yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a leer con el Salmo responsorial para este jueves eucarístico, es el Salmo 104. El responsorio: recordemos los prodigios del Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos los prodigios del Señor. Le trabaron los pies con grilletes y lo rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos los prodigios del Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas las posesiones.
Recordemos los prodigios del Señor. Salmo 104 correspondiente a este jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Atentos mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, porque el Evangelio de hoy está tomado según San Mateo en el capítulo 10, versículos 7 al 15. Recuerde, Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos 7 al 15. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, estas son las lecturas que la Iglesia nos propone para este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, 8 de julio. Y lo podríamos resumir en 2 etapas o 2 partes. El Padre te ama tiernamente. Esa es una de las partes que tiene que quedarnos claro. Dios Padre te ama tiernamente, que se te grabe en la mente. Y la segunda parte la podríamos decir en una casa digna donde reina la paz. Con estas 2 ideas nos vamos a quedar. El Padre que te ama tiernamente y una casa digna donde reina la paz. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos venido leyendo el libro del Génesis y específicamente hemos venido escuchando la historia de José, que como todos sabemos fue vendido por sus propios hermanos porque le tenían envidia y querían deshacerse de él y lo vendieron precisamente como esclavos. Años más tarde se convierte en la mano derecha del faraón y prácticamente como el administrador de todo el país de Egipto. Y hoy resulta de que han ido a comprarle víveres porque en todos los demás lugares ha escaseado el alimento y solo en Egipto lo tienen. Pues bien, el día de ayer escuchábamos cómo se habían acercado ante José para comprarle víveres, pero José se le vino en mente decir de que ellos eran unos espías y los mandó a apresar, con la intención de acercarse más a ellos y de pedirles un favor específico. Para comprobar que no eran espías, les pide que regresen a su casa, que lleven víveres, pero a cambio quiere que le traigan al hermano menor. Cosa que sabemos que no va a suceder porque ustedes se recuerdan que ya lo habían vendido. Pero recordemos también que tenía el otro hermano al cual esperaba verlo y sabía que se lo iban a llevar. Y de hecho, eso es lo que hoy le están contando a este hombre, que es el segundo después del faraón. Y uno de sus hermanos mayores, que se llama Judá, le dice a José: tú que eres el segundo después del faraón, queremos pedirte permiso para decirte algunas palabras a tu oído, pero queremos que por favor no te enojes. Así comienza Judá a contarle a su hermano José sin saber que está con aquel niño que ellos años atrás habían vendido. Y comienza a contarle con esa angustia la tragedia que han pasado y cómo su padre, a pesar de todo, pues
les ha tenido que dar a su hijo menor también para que lo lleven y que sí puedan adquirir el alimento. Pero aquí hay un detalle muy importante y yo quizás quisiera compartir esa partecita, porque precisamente aquí se manifiesta cómo nuestro Padre nos ama tiernamente. Eso es lo que quiero compartir con ustedes porque esa es una de las ideas principales de esta primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis. Le continúa diciendo Judá a José, tú nos preguntaste, le dice, que si teníamos padre o hermano. Nosotros te respondimos que sí tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como él es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Y aquí viene la frase, ya que su padre, pues, lo ama tiernamente. Aquí, mi querido hermano y hermana, quiero detenerme. Su padre lo ama tiernamente. Eso es lo que Dios hace contigo, eso es lo que Dios hace conmigo. Dios nos ama tiernamente y no se quiere deshacer ni del menor, ni del segundo, ni del tercero, porque Él nos ama tiernamente. Igual siente dolor por la pérdida del menor, del pequeño, de la misma manera también va a sentir pena por el segundo hijo que se le pierda. Eso es para que nosotros comprendamos, mi querido hermano y hermana, cómo Dios nos ama tiernamente. Dios te ama con un amor tierno, con un amor de Padre, de misericordia. Dios está atento a todo lo que te pase y de hecho, esta historia de José también lo vamos a comprobar, cómo Dios se había anticipado a salvarles la vida a estos hermanos. Así lo va a decir el Salmo en la primera frase. Decíamos, cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con toda la cosecha, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Y dice, le trabaron los pies con grilletes y lo rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó en su palabra. Y oigan esta otra frase, el rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Eso es lo que Dios hizo con José para poder salvar la vida de él y también de sus hermanos. Pues resulta que cuando ellos comenzaron a contarle todo y él no soportó y dice que sacó a todos los que estaban ahí, y entonces comenzó a llorar. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y dice, José se puso a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta el faraón. Pero viene esta parte importante también, mis queridos hermanos. Después les dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? ¿Todavía mi padre está vivo? Y dice la lectura de hoy que sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. Fíjate bien, el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a los egipcios. Aquí un detalle. José les recuerda el error que cometieron y es lógico, porque a veces perdonar no solamente significa perdón y olvido. Yo perdono y olvido, no se trata de perdonar. No es que yo me voy a olvidar de lo que me hicieron, sino que voy a recordar, pero ya sin dolor. Por ejemplo, a mí en la parroquia unos hermanos me hicieron una broma muy pesada, que me encerraron ahí en el Santísimo durante 2 horas y se la llevan así de muy oradores y todo. Y pues eso lo recuerdo, pero ya sin el dolor porque ya les perdoné. Y eso es precisamente, mis queridos hermanos y hermanas, el perdonar. Recordar, pero ya sin el dolor, sin la herida. Eso es lo que José va a hacer con estos hermanos. Les va a recordar que ellos lo vendieron,
como esclavo, pero ya sin el dolor. Y luego les dice, y no se preocupen, no se aflijan, no se asusten, porque dice, Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Ahí está la clave, mi querido hermano y hermana, cómo José tiene esa capacidad de poder perdonar a sus hermanos que lo vendieron y también la capacidad de asimilar que fue Dios el que quiso que sus propios hermanos lo vendieran y de esa manera también les iba a preservar la vida. Ahora, pasemos a lo que es el Evangelio. El Evangelio nos habla de que Jesús envió a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente lo han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. Mi querido hermano y hermana, la misión que Jesucristo le hace a los apóstoles es precisamente de ir y anunciar el Evangelio, de ir y anunciar que el reino está cerca. Pero les da unas indicaciones. Curen a los leprosos y los demás enfermos. Resuciten muertos, les dice Jesús. Echen fuera a los demonios. Son varias actividades y varias misiones que le da. Curar a los leprosos, a los demás enfermos, expulsar demonios e incluso resucitar muertos. Gratuitamente han recibido este poder, ustedes también ejérzanlo gratuitamente. Y aquí viene otra indicación que es como más material. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Y recordemos lo que decíamos en la primera parte, Dios nos ama tiernamente y Él en su infinita misericordia también va a proveer durante la misión para que sus servidores, los que van a evangelizar, no pasen ninguna necesidad. Y por eso le dice que no lleven nada, que no lleven preparado nada, que no lleven comida, que no lleven ahí algo como predispuestos a pasarla bien. Por el contrario, les dice que no lleven nada y la misericordia de Dios, la divina providencia, se va a encargar de darles lo necesario, porque el trabajador tiene derecho al sustento. El trabajador tiene derecho a su salario. Eso es lo que dice. Luego dice, cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Es decir, no es en cualquier casa, mi querido hermano y hermana, que se van a quedar. No es ahí adivinando que se van a quedar en la casa que primero encuentren. Por el contrario, le dice Jesús, cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable. Primera cosa, buscar gente respetable, gente que sea en verdad respetada en una ciudad para que se puedan hospedar ahí. Ese es el primer punto, que sea respetable. Luego dice, hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa. Fíjense bien, que haya paz en esta casa. Pero luego dice el Evangelio, y si aquella casa es digna, la paz que ustedes, si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Y si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Aquí está la clave, mi querido hermano. Que sea una casa digna. Para que sea una casa digna, si es una casa digna, entonces reinará la paz. Si no es una casa digna, lo que va a reinar es el desorden, es el caos total. Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros también estemos dispuestos a tener un hogar digno, una casa digna, que pobremente, pero que esté barrida, que esté limpia, pero no tanto la parte material o la parte estética. También esto incluye, mi querido hermano y hermana, que tu corazón esté digno, que tu corazón sea digno
de que pueda reinar la paz en tu corazón. Eso es lo importante, que la paz pueda reinar en un corazón digno, que tú estés preparado, mi querido hermano y hermana, para poder recibir esa paz que Cristo es el único que la puede dar, esa paz que solo Cristo la puede dar. Pero si tu casa es digna, si tu corazón es digno de recibir esa paz, ¿estás dispuesto, mi querido hermano y hermana, a tener una casa digna, un corazón digno, para que en él reine la paz que te da Dios? Si es así, pues felicidades. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, concluye el Evangelio diciéndonos esto. Y aquella casa, si es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no los escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esta ciudad. Así concluye el Evangelio, mi querido hermano y hermana. Pidámosle al Señor que también nosotros podamos ser capaces de tener nuestro corazón digno, nuestro corazón limpio, ordenado, que también nosotros seamos respetables ante los ojos de los demás, porque somos personas bondadosas, generosas, que queremos cumplir la voluntad de Dios, que nos ganemos ese respeto de la comunidad, no solo por decir yo soy cristiano, yo soy católico. No, mi querido hermano y hermana, que nos ganemos de verdad ese respeto, que la gente mire en ti y en mí, que verdaderamente queremos cumplir la voluntad de Dios. Y si somos dignos, dice la palabra de hoy, la paz reinará en nuestros corazones. Pidámosle a Dios Todopoderoso que seamos dignos de recibir la paz y que la paz reine en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.